Aniose tefila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Abba Kadosh, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. En el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach te damos toda Gabá. Omen, beomen. Siéntense por favor, amada Kehilá, amados Saína, Hayot. Nuestro Carlos quiere volar, se está agitando las alas. A ver otra vez. Sí, ya como que te vas despegando, pero el Eterno tiene buen humor, religiosos. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio Roe de la Kehilá Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar los sitios en internet www.gozoypaz.mx y el canal de YouTube Shalom 132. En estos sitios de internet usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Todo el material es absolutamente gratis. Vamos a ver la Haftará de la Parashá que se dio en la mañana. Bendito es el nombre de Yahweh. La Haftará Hukat, estatuto, decreto. La Parashá ya se ministró y está filmada en el canal de YouTube Shalom 132 hace un año y el audio está en la página gozoypaz.mx. La Parashá va de... Vamos a ver la Haftará, vamos a enfocarnos a la Haftará. Haftará, vamos a ver el libro de Jueces, en el capítulo 11. Vamos para allá, Jueces 11. Bendito es Yahshua HaMashiach. Jueces 11. Iftach es el nombre original, por así decirlo, del que se llama Jefté, aquí en las traducciones, pero nosotros nos basamos a decir Jefté porque la mayoría de los amados Sajín tienen su Tanaj así, y si decimos otros nombres vamos a hacer confusión. Entonces, se va a leer antes de que leamos, amados Sajín, déjenme darles un pequeño resumen. Ustedes pueden anotar, si son tan amables, vamos a anotar esto. Entre la Parashá, por así decirlo, y la Haftará pasan 300 años. Hay 300 años de diferencia, o de distancia, o de tiempo, en el tiempo, de los sucesos de la Parashá de hoy y de la Haftará, en el libro de los Jueces. Ahora, había un rey emorita, Sihón, y por así decirlo tenía que haber un entrenamiento bélico entre Israel. Había un entrenamiento como una provocación entre Israel y este rey emorita, Sihón. Este rey había conquistado la región de Heshbón y su periferia, lo que era Amón y lo que es Moab hasta el día de hoy. Todo esto es al este del río Jordán. Ahora, vamos a poner un punto y aparte. En la Haftará, en Jueces capítulo 11, los amoritas reclaman la devolución de ese lugar de esta región, es decir, la región que ya les acabo de dictar. Y fue tomada por Israel, pero no es que Israel sea un ladrón, no, sino le pertenece. Y fue tomada por Israel de mano de los emoritas.
Ahora vamos a poner otro punto y aparte. ¿Sí? Ahora, Jefté era un guerrero que aceptó la misión de defender al pueblo de Israel ¿vamos bien? En momentos difíciles. Pueden poner punto y coma. Y lo logró gracias a Elohim. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, esto que voy a decirles es muy importante. No anoten ahorita, por favor, nada más véanme tantito. Miren, y ahorita lo van a anotar. Cada varón que levanta el Eterno, o cada mujer que levanta el Eterno para algún propósito, o sea, cada líder tiene virtudes y tiene defectos. No anoten. Tiene virtudes y tiene defectos. Todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos como llamados o escogidos de Yahweh para liderear. Pero lo que cuenta es que Yahweh esté con nosotros. Ahora anótenlo, por favor. Tú fuiste llamado para Jalel, tienes virtudes y defectos. Yo fui llamado para Roe, tengo virtudes y defectos. Todos tenemos virtudes y defectos. Todos. Pero que no cometamos pecado. Eso es otra cosa. Entonces, todos tenemos virtudes y defectos. Lo importante es que Yahweh esté con nosotros. Es decir, que contemos con su bendita ayuda. Y entonces así todo se resuelve. Todo. Cosas bien difíciles, amados Sahim. Cosas bien difíciles. Pero si nosotros clamamos a Yahweh en Kedushá, el Eterno nos oye no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Es decir, que con nuestras virtudes, ¿de qué sirven nuestras virtudes si no es para bendecir al pueblo? O sea, las virtudes las tenemos porque Yahweh es bueno, ¿de acuerdo? O sea, las virtudes las tenemos porque Yahweh, si tenemos defectos y los tenemos muchos, el Eterno por su inmenso amor pasa en alto esos defectos, no esos pecados, esos defectos y nos bendice para que seamos bendición para otros. Aleluya. Entonces, eso que te quede bien claro, porque así se quita uno lo religioso. Es decir, ese espíritu de religiosidad tipo fariseo, donde yo hago esto, yo hago el otro, y este no hace nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos tenemos virtudes y defectos. Ahora, vamos a ver que Jefté no era un gran Kadosh, pero vamos a ver lo que el Eterno hizo a través de él. Entonces, por eso quise hacer la aclaración que cada líder tenemos virtudes y tenemos defectos. ¿De acuerdo? Amén. Por eso logró vencer a todos estos enemigos de Israel. Entonces, se va a dar lectura al capítulo 11 de Jueces. 11 de Jueces. ¿Lo tienen a la vista o me saquen? Otra vez. Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces desde aquí ya es rechazado. Es rechazado Jefté. ¿Sigue? Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Ahora, hombres ociosos, subraya, o sea, no eran nada Kadoshim o Kedoshim, no eran nada Kedoshim. Entonces, hombres ociosos, ya hemos ministrado mente ociosa, taller de Hasatán, Yahshua Mashiach reprenda eso. Verso 4. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel,
Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Entonces vean muy bien, los ancianos de Israel, de Galaad, fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Verso 6. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Dijeron a Jefté, perdón que vaya repitiendo para que quede bien claro, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. En pocas palabras, ellos acudieron a Jefté porque sabían de sus habilidades como guerrero. ¿Qué reconocieron en Jefté? Las virtudes. No les importó los defectos que tuviera Jefté en ese momento a los ancianos de Israel. Aunque realmente en esa época cada quien hacía lo que le venía bien en gana. Eso dice el libro de Jueces, en 2 ocasiones cuando menos. Entonces no les importó más que las virtudes que tenía como buen guerrero. ¿Seguimos? Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Vean ustedes, analicemos eso. Entonces, ya sabemos, él había sido botado de la casa de su padre. Ahora que había aflicción, entonces sí se acordaban de las virtudes de este varón. ¿Seguimos? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas gobernador de todos los que moramos en Galaad. Y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Seas caudillo. Es un tipo de líder, pero no de muy buena reputación. Anótalo en tus apuntes. Un caudillo. O sea, si estudiamos las revoluciones que ha habido en los países, es decir, la revolución mexicana, la revolución en Francia, la revolución, etcétera, siempre hubo caudillos, pero un caudillo no es un líder de mucha limpieza. Se tienen muchas dudas, o más bien se supieron muchas cosas de caudillos que no eran tan adecuadas. Es decir, que en lo moral, ni siquiera, no digamos para guardar Torah, pero en lo moral, etcétera, etcétera. ¿Seguimos? Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Yahweh los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? ¿Seré yo vuestro caudillo? Si yo peleo y gano, ¿yo voy a ser su líder? ¿Yo voy a ser el líder? ¿Yo voy a ser el caudillo? ¿Del 10? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Yahweh sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Miren, ya está, entonces estaban ellos dando la palabra. Eso es muy importante. 11. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Yahweh en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jabot y el Jardén, ahora pues, devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas, para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. Aleluya, porque era la verdad. Vamos a ver. ¿Sigue? Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Y recuerda, ahí te remite a Números 20, la parashá, ¿sí? ¿Seguimos? Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado del Arnón. Y no entró en el territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Ahora, para los nuevecitos, anoten la parashá, va de Números 19, verso 1, para los nuevecitos. La parashá de Números 19, verso 1, al capítulo 22, verso 1. Para que así, porque sabemos que en cada servicio se conectan nuevos hermanos. Aleluya. O almas nuevas que quieren ser hermanos, que quieren ser ajim. ¿Seguimos? Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jasa y peleó contra Israel. Pero Yahweh Elohim de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Toda la vida es lucha, anota eso. Toda la vida es lucha, es luchar contra los enemigos. Toda la vida. Igual para nosotros no somos ni más ni menos, somos hijos de Israel.
Toda la vida es lucha. No pienses venir a un servicio y después salimos y todo bien y tenemos trabajo gracias al Eterno, sí, y todo bien y nadie se mete con nosotros. Y no es así. Todo el tiempo es lucha. Todo. Aleluya. Los hijos de Israel, para eso nacimos, para luchar. Después lo vamos a entender bien en el libro de los Hechos. ¿Seguimos? Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jardín. Y te remite a Números 21, verso 21 al 24. ¿Seguimos? Así que, lo que Yahweh Elohim de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Aleluya. Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Yahweh nuestro Elohim delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balak, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Te remite a Números 22, verso 1 al 6. ¿Seguimos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Esbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en este tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Yahweh, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Entonces ahí tienes el número de años. Dice, cuando Israel, el verso 26, ha estado habitando por 300 años. Entonces entre la Parashá y la Haftará ya habían pasado 300 años. No sé si me doy a entender, ¿verdad que sí? Bueno, ahora el 28. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el Ruaj HaKodesh de Yahweh vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Yahweh, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Yahweh, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Yahweh los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Yahweh, y no poder retractarme! Ella entonces respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Yahweh, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Yahweh ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Ahora subrayen, por favor, haz de mí conforme a lo que prometiste. ¿Sí? Son tan amables. Anótenlo, amados aquí. Haz de mí conforme a lo que prometiste. ¿Sí? A veces se nos sale, hago un paréntesis, a veces se nos sale decirle a un israelita, si eres tan gentil, ayúdame, pero tú no eres gentil. Si eres tan amable, anota, ¿sí? Haz de mí conforme a lo que prometiste. ¿Lo subrayaron? 37. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, que hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Ahora, pongan mucha atención, anoten, o subrayen con sus marcatextos, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. ¿Sí? ¿Lo subrayaron? 40. Y se hizo costumbre en Israel, que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita, 4 días en el año. Bueno, ahora la gran pregunta, ¿la ofreció en holocausto o no la ofreció en holocausto? Vamos a analizar algunas cosas sobre Jefté. La Torá prohíbe sacrificios humanos, anótenlo. La Torá prohíbe sacrificios humanos. Vamos a Levítico 18. Levítico 18, verso 21.
Vamos para allá, amada Keila. Levítico 18, Baikra 18, verso 21, todo esto ya está ministrado, capítulo por capítulo, o de corrido los 5 libros de Moshe, en las Parashot, etc. Si tienen 18, 21 de Levítico, por favor saquen. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. A ver todos, amén. Ahora vamos al capítulo 20, ahí mismo. Podemos leer desde el 21, es Levítico 20, verso 1 al verso 5. ¿Lo tienen a la vista, amados Sahim? ¿Ya lo anotaron? ¿Ya lo anotaron? Ok, a ver, saquen. Habló Yahweh a Moshe diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi kadosh nombre. Y si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. El verso 4 dice: si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón, porque de él es la venganza, aleluya, y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. ¿Sí queda claro? Sí, entonces si el pueblo decía, bueno, nos hacemos locos y no sabemos o no decimos nada, entonces el Eterno de todas maneras iba a tomar venganza. ¿Sí queda claro? Eso hasta la fecha sucede. Ahora, Jefté tenía una cultura semipagana. Anoten esto. Jefté tenía una cultura semipagana. Entonces, como tenía una cultura semipagana, o sea, ni guardaba bien Torah, pero sí conocía algo de Torah, etc. ¿Por qué te digo que conocía Torah? Porque le fue detallando cita por cita de cómo fue el recorrido de Israel. No sé si se fijaron en eso. A ver, vamos al libro de Jueces, Entonces, aunque tenía una conducta o una actitud, una cultura semipagana, les fue diciendo por dónde fueron, quién les negaron el paso, por qué les negaron el paso, etc. Jueces 11. Por eso fui diciendo, ahí te remite a Números 20, ahí te remite a Números 21, ahí te remite a Números 22. No sé si se dieron cuenta. Jueces 11, verso 17, ¿sí? Entonces te remite a Números 20, verso ¿qué? No se oye. Entonces, ¿sabía Torah o no sabía Torah? O cuando menos hay el indicio que sabía Torah. 2, verso 18, te remite a Números 21, verso 4. ¿A dónde te remite? Después, en el verso 22, te remite a Números 21, verso 21 al 24. A ver, todos, ¿números qué? Y luego en el verso 25 te remite a Números 22, verso 1 al 6. A ver. ¿Sabía historia de Israel, Jefté? ¿Sabía Torah? Pero no practicaba, no se sabe exactamente, pero lo más lógico que juntarse con gente ociosa es porque no guardaban bien Torah. Pero que conocía Torah, la conocía. Ahora, él sabía que se podía redimir con plata. Anoten eso. Él sabía que se podía redimir con plata. Vamos a Levítico, anótenlo. Él sabía que se podía redimir con plata para decir, bueno, doy tanto y mi hija entonces no es quemada en holocausto. Vamos a desglosar esto y vamos a sacar una conclusión a la luz de la Escritura. ¿De acuerdo? No a lo que se nos ocurra.
Vamos a Levítico 27, vamos para allá. Bendito es el abacados. 27 y en el verso, vamos a leer el verso 1 al verso 8. Entonces vamos sacando conclusiones. Tenía una cultura semipagana, pero al mismo tiempo, por lo que estamos viendo en Jueces 11, sabía Torah, o cuando menos el recorrido de Israel. ¿De acuerdo? Ahora, por lógica, ante una situación tan difícil que le sale al encuentro su única hija, no tenía ni más hijos, no tenía nadie, su única hija, ¿tú crees que no se le vino a la mente, por así decirlo? Pero vamos a sacar una conclusión a la luz de la Escritura. Decir, puedo redimir a mi hija con plata, porque eso lo dice la Torah. Ante una situación, vamos, es que cuando le sale la hija no dice, hija, tú fuiste, hombre. Hija, me has turbado, ¿sí o no? O sea, ha de haber llorado el varón ahí terriblemente. Entonces, vamos a ver Levítico 27, verso 1 al verso 8, saquen, amén. Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Yahweh, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. A ver, todos el 2, por favor, amén. Él había hecho un voto, pero no podía ser roto, pero sí redimir a la hija. ¿De acuerdo? A ver, verso 3, saquen. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del Mishkan. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de un mes arriba, y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el Cohen, quien fijará el precio, conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Le fijará precio el Cohen. Aleluya. Entonces Jefté, si no conocía esto, de plano era un ignorante de la Torah. Pero yo estoy seguro que esto lo supieron muchas personas, tanto que está escrito. Y entonces le han de haber dicho, ¿la puedes redimir? Si no sabes Torah, mira, te llevamos a esto, puedes redimir. No lo iban a llevar a Levítico 27, verso 1 al 8, porque versos y capítulos no había en ese entonces. ¿Sí? Pero sí al rollo de la Torah donde decía Baikra. ¿De acuerdo? Hasta encontrar la cita. Por lógica, si sabía Torah, él decía, puedo redimir a mi hija. Si no sabía Torah, alguien le podía decir, puedes redimir a tu hija. ¿Eso es lógico o no? No se escucha. Aleluya. Ahora vamos a Deuteronomio 12. Vamos a Deuteronomio 12, en el verso 31. Recuerda, él sabía el recorrido de Israel. En pocas palabras nos dio una clasecita, pero bonita, de cómo recorrió Israel, ¿sí o no? ¿O te lo sabes tú? Y Jefté sí se lo sabía. Y se juntaba con gente ociosa. ¡Qué tremendo! O sea, los ociosos se juntaron con él. Eso dice la Tanaj. Entonces nos acaba de dar una lección, por así decirlo, preciosa, con exactitud de dónde y por dónde fue Israel. ¿Sí o no? Deuteronomio 12, verso 31. Amén. No harás así a Yahweh tu Elohim, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Ahora, vamos a leerlo todos, el 31, por favor, amada Quejilá, local y mundial. Amén. Ahora vamos a Deuteronomio, Devarim 18, verso 10. Devarim 18, verso 10. Entonces, ¿la sacrificó o no la sacrificó? ¿La sacrificó en holocausto o no la sacrificó? A ver, vamos a ver, no se trata de sacar aquí votos y eso, pero, a ver, ese bello grupo, levante la mano el que dice que sí la sacrificó. Ahora los que
Dice, no la sacrificó. Ok, ahorita te pregunto tus razones. Ahora, este bello grupo, ¿sí la sacrificó? Todos están volteando. Qué terrible. ¿No la sacrificó? No, levanten la mano. No la sacrificó. ¿Este bello grupo la sacrificó? No te dejes llevar por ellos. ¿La sacrificó? No. ¿No la sacrificó? Levanten la mano. Aleluya. Bueno, ahora. 18, verso 10. Saquen. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Ahora, debido a la conducta pagana o semipagana que tenía él, muchos dicen, porque he leído, si no mucho, algo de esto, y muchos dicen, sí la sacrificó, porque era semipagano. Otros dicen, no la sacrificó. Pero nosotros tenemos que sacar una conclusión, pero con base. Vamos a Jueces otra vez, vamos a Jueces 17. Por favor, Roe, ya diga, ¿dónde está eso? Jueces 17, verso 6. ¿Sí? Jueces 17, verso 6. A ver. Para los que dicen que no la sacrificó. Para los que dicen que no la sacrificó. ¿Sí se escuchó? O sea, para la mayoría. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. A ver todos el 6. Amén. Ahora vamos al capítulo 21, verso 25. Tienen Jueces 21, 25. A ver, saquen, amén. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. A ver, todos, para los que dicen que no la sacrificó y los que dicen que sí la sacrificó, pues no tienen verso. Pero a ver, todos el 25, amén. Ahora, vamos a Jueces otra vez, amada Quejilá. Y aquí hay dos frases importantes. Jueces 11, ¿lo tienen? ¿Sí tienen Jueces 11? Dice el verso 36, lo que subrayaste. Haz de mí conforme a lo que prometiste. A ver, lean esa parte. Amén. Ahora, en el verso 39 yo les dije que subrayaran otra frase. ¿Quién hizo de ella conforme al voto que había hecho? ¿Quién hizo de ella conforme al voto que había hecho? A ver todos, amén. Entonces, a ver, si hizo de ella conforme al voto que había hecho, lógico pensar que sí la sacrificó. Momento, no te me eches encima, espérate, no ha acabado. Por lógica, hizo de ella, a ver, aquí dice que hizo de ella conforme al voto que había hecho. Lógico pensar que sí la sacrificó. ¿Sí queda claro? No he terminado todavía. ¿Quién hizo de ella conforme al voto que había hecho? ¿Así dice? ¿Qué voto había hecho? Que la iba a sacrificar en holocausto. ¿Sí? Ahora, vamos a ver en Jueces 11. Quiero que el Saquén vuelva a leer el verso 36 al verso 39. 36 y 39, como para redondear más. Por favor, Saquén. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Yahweh, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Yahweh ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Bendito el Eterno, ya que Yahweh ha hecho venganza en tus enemigos. 37. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto,
déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Ok, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaíta 4 días en el año. Ahora, la clave está de todo esto en el verso 29, Jueces 11, verso 29. Y el Ruaj HaKodes de Yahweh vino sobre Jefté, no la sacrificó. Es imposible que un hombre lleno, al menos en ese tiempo, con el Ruaj HaKodes haga una tontera de tal magnitud. Y el Ruaj HaKodes de Yahweh vino sobre Jefté. No sé si tú me ibas a dar esa razón, pero independiente de las razones que tú dieras o no, es que el Ruaj HaKodes de Yahweh vino sobre Jefté. Ahora, ¿cómo es posible que el Ruaj HaKodes de Yahweh vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manashe, y de ahí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón? Y Jefté hizo voto a Yahweh, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Yahweh, y lo ofreceré en holocausto. Ahora, él no estaba pensando en un ser humano, lógico. Él estaba pensando en algún animalito, por lógica, aunque dice aquí cualquiera, se puede pensar como una persona, cualquiera, o sea, un animalito, no sé, un borrego, una cabra, un toro, etcétera, etcétera, de salir de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de las amonitas, seré de Yahweh y lo ofreceré en holocausto, porque el voto lo hizo lleno del Ruaj HaKodes. No sé si me doy a entender. Entonces, es imposible, es irónico, no irónico, perdón, es incongruente decir, vino el Ruaj HaKodes y después hizo un voto. Cualquier ser humano que salga, entonces lo voy a ofrecer en holocausto. Eso sería una locura. No pudo haber sucedido porque el Ruaj HaKodes de Yahweh vino sobre Jefté. Y por eso dije que hay virtudes y hay torpezas, etcétera, etcétera, pero no más allá, al menos en este caso. Ahora, las que quedaban vírgenes, vamos a Éxodo 38, Éxodo 38, vamos para allá, Éxodo 38, y las que quedaban vírgenes iban a servir al Mishkan, por siempre, iban a servir al Mishkan. ¿Tienen Éxodo 38, verso 8? A ver, saquen. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del Mishkan de reunión. Y aquí se está refiriendo a las solteras, a las vírgenes. A ver, todos el 8, amén. A ver, ahora vamos a 1 Samuel 2, 22. 2:22. Y estas mujeres que supuestamente eran vírgenes, eran las que Ofni y Finés fornicaban con ellas, jugaban con ellas, o sea, pecado. ¿Sí tienen 1 Samuel 2:22? ¿Sí lo tienen? A ver, saquen. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del Mishkan de reunión. Estaban para ir a no cuidar, sino para estar orando, etcétera, etcétera, en la presencia del Eterno. Y miren cómo acabaron estas mujeres. Y se refiere al mismo tipo de mujeres vírgenes que deberían, como mujeres jóvenes, deberían estar sirviendo en el Mishkan. Eso tenían que estar haciendo. Ahora, vamos a volver a Jueces otra vez, amados Sahim. Y aquí hay algo que es importante retomar. Entonces,
Jueces 11 en el verso 29, y el Ruach HaKodesh de Yahweh vino sobre Jefté. Entonces, lógico que estaba en ese momento en una plenitud, como en un éxtasis, por así decirlo, porque Yahweh le dio la victoria. Y es imposible, al menos en ese momento, vamos a ver que tenía una cultura semipagana, pero es imposible que en ese momento de éxtasis lleno del Ruach HaKodesh pensar a cualquier ser humano que salga lo voy a sacrificar. Es imposible eso. Sí está claro, ¿verdad? Ahora, otra manera de demostrar que no la sacrificó es lo siguiente. En el verso 39, pasados los 2 meses, volvió a su padre. Entonces, si lo hubiera sacrificado, diría, pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. La sacrificó. Pero no dice eso. Dice, pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. En pocas palabras, la redimió, y ella nunca conoció varón. Ese es el orden entonces, ¿de acuerdo? ¿Sí están atentos? Amén. Bueno, ahora, Jefté, 6 años fue juez de Israel. 6 años estuvo como juez de Israel. Y ya decía yo, los líderes con virtudes y defectos, pero lo importante es que tengamos la ayuda de nuestro Elohim. Ahora, vamos a Hebreos 11, vamos para allá, a Hebreos 11. Hebreos 11, en el verso 33. Cuando se está hablando acá de la fe, de alguna manera también se está refiriendo a Jefté, aunque de una manera, miren, dice el verso 32, a ver, Hebreos 11:32, o mensaquen. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Baraj, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Hicieron justicia. Entonces, un hombre que hubiera quemado a su hija no hubiera sido justo. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Sí comieron, ¿verdad? ¿Qué sería si no hubieras comido? Sería esto un silencio total. Entonces, que por fe conquistaron reinos, está considerando a Jefté. Que por fe conquistaron reinos, hicieron ¿qué? Justicia, hicieron ¿qué? Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y entonces aquí se encuentra Jefté. No estuviera en esta lista si hubiera quemado a su hija. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora vamos a Hebreos 9, vamos para allá. Bendito es el Abacados. Hebreos 9, tú sabes que en la parashá se habla sobre la para Adumá, la vaca roja, ¿sí? Hebreos 9, vamos para allá, 11, se va a leer de Hebreos 9, se va a leer del verso 11 al verso 28. Amén, saquen. Pero estando ya presente Mashiach, sumo Cohen de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto Mishkan, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar Kadosh Kadoshim, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, apartan para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Mashiach, el cual, mediante el Ruach HaKodesh eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo? Ahora, para los nuevecitos, se está refiriendo a la vaca roja en el verso 13. En el verso 13. ¿De acuerdo? Cuando dice las cenizas de la becerra, la vaca roja, eso ya está en la parashá. En Números 19, ahí te remite a Números 19:9. Ahora, cuando dice en el verso 12, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Hace tiempo les comenté que ustedes escribieran eso en su Tanaj, para nosotros. ¿Sí lo escribieron? Y los que no, háganlo ahora, para nosotros, para nosotros. ¿Seguimos aquí? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones,
que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces por eso hemos dicho que no se dice Nuevo Testamento, Brit Hadashah es pacto, porque Yahshua vive. O sea, un testamento es cuando la persona muere, pero nuestro Yahshua vive, nuestro Elohim vive. ¿Seguimos? De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moshe todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Elohim os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del Mishkan y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la Torá con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Mashiach en el Mishkan hecho de mano, figura del verdadero, sino en los Shamaim mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Elohim, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo Cohen en el lugar Kadoshim, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces no hay reencarnación, por eso aquí no somos cabalistas. Creemos en Yahshua HaMashiach y en la bendita Torah, ¿quién es él? La Torah viviente. 28. Así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ahora, en el verso 24, al final del verso 24, dijimos que pusieras Yahshua, quien es la palabra, y él es la Torah. Porque no entró Mashiach Yahshua en el Mishkan hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, en los Shamaim, para presentarse ahora por nosotros ante Elohim, o sea, la palabra regresó. Aleluya, sí, entonces póngale ahí Yahshua, palabra, igual, Torah. Bueno, ahora vamos a Juan, a Yohanan, vamos para allá, amados Sahim, en Yohanan capítulo 3, y vamos a leer del verso 10 al verso 21. Ahora, anoten esto en sus apuntes. Anoten primero las citas que vamos a leer. Juan, Yohanan 3, verso 10 al 21. Y anoten Juká. Juká es más allá del entendimiento humano. O sea, son mandamientos que no entendemos más allá. Juká, más allá del entendimiento humano. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ya Jucat entonces es decreto, pero Juká es más allá del entendimiento humano. Bueno, vamos a leer entonces Juan 3, verso 10 al 21. Omen, saquen. Respondió Yahshua y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Todos vamos a leer fuerte y con gozo el verso 12. Amén. La mayoría de los que han oído la Torah no han entendido, la mayoría, no me estoy refiriendo a ti, la mayoría no han entendido porque si la gente hubiera entendido, o si la gente entendiera, entonces siguieran amando al Eterno con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y con todo su ser. Pero no lo han entendido. Entonces hay cosas, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Tremendo, ¿no? ¿Seguimos a quién? Nadie subió a los Shamaim, sino el que descendió de los Shamaim, el Hijo del Hombre, que está en los Shamaim. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto es por la relación a la parashá del día de hoy, que se dio en la mañana por el saquén en turno. ¿Seguimos? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Entonces la casa de Judá, la amada casa de Judá, por la cual oramos y ayunamos y bendecimos, necesita a Yahshua, pero rápido, porque el tiempo ya es muy corto. Ahora, la gran mayoría de la casa de Judá no va a creer en Yahshua hasta que se cumpla Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá, y entonces harán lamentación. Hasta entonces la casa de Judá. ¿Cuándo es entonces que se unen las dos casas? Hasta que venga Yahshua. Antes no, según la Tanakh, les es abierto a algunos amados Ajim de casa de Judá, les es abierto los ojos, pero no antes. La unión de las dos casas, ya hay acercamiento, pero realmente la unión de las dos casas se va a dar hasta que venga Yahshua, no antes, por lógica. ¿Seguimos? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es lo que pasa hoy. La gente ama más las tinieblas, meterse a discotecas y a dance tables y tonteras del diablo donde no se ve. Les venden un licor que ni siquiera es licor, les ponen cosas en los hielos para que les dé más sed. La gente ama eso, y la gente, entonces las discotecas hagan más dinero y la gente salga intoxicada, etcétera, etcétera, etcétera. La gente no ama la Torah, no quiere Torah. ¿Seguimos? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso la gente ama la oscuridad, hasta en lo físico. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Ahora vamos a ver entonces el cumplimiento mesiánico de la vaca roja. Para Adumá, anótenlo así, cumplimiento mesiánico de la vaca roja. Ya no es por medio de la vaca roja, Yahshua HaMashiach pagó el precio. La vaca roja servía, uno, para la impurificación. Yahshua nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Vayan haciendo dos listas, una a la izquierda y otra a la derecha. Para la impurificación, y luego pones Yahshua HaMashiach nos limpia de todo pecado. En la lista de la izquierda, fuera del campamento. En la lista de la derecha, Yahshua fuera de las puertas de Yerushalayim. Lo hemos visto ya mucho en la fiesta de Pesaj. ¿Sí? Aleluya. Lista de la izquierda, en el Monte de los Olivos. Lista de la derecha, Yahshua colgado en el Monte de los Olivos y ascendió en el Monte de los Olivos a los Shamaim. En la lista de la izquierda, ¿podemos continuar? Contaminaba al Cohen que lo hacía, o sea, que hacía el sacrificio, era contaminado él mismo. Ahora, ¿podemos ir a la derecha? Yahshua se hizo pecado. Él no se contaminó, él se hizo pecado. Él no se contaminó con nada. Lista de la izquierda. La vaca totalmente quemada. Totalmente quemada. Anoten ahí en esa misma lista de la izquierda, amados Sajín y Hayot, sus cenizas se mezclaban con agua. Y se usaban como aguas de purificación, ya lo estudiamos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Con aguas de qué? Que servían como aguas de purificación. Ahora, en la lista derecha, en la lista de la derecha, Yahshua dio toda su sangre y lo hemos ministrado. Por algo está en la Tanaj, registrado en Yohanan. Y salió agua con el anzazo, salió agua
de su corazón, indicando su bendita Torah. Aleluya. Lista de la izquierda. ¿Puedo continuar? Era el único sacrificio que se hacía con la sangre del animalito. O sea, en totalidad, pues, en totalidad, aquí estoy hablando de totalidad. Y en la lista de la derecha, por lógica, Yahshua dio toda su sangre. En la lista de la izquierda, para la tzara, la lepra, zarat, para la lepra. En la lista de la derecha, su sangre de Yahshua para todo pecado. ¿De acuerdo? Esto es un resumen, digamos, de la parashá, pero es que quiero llegar a algo. Ahorita vamos para allá. La vaca era roja. La vaca era roja. Recordemos que siempre hay nuevecitos que se conectan, tengamos amor y paciencia por ellos. La vaca era roja, ¿sí? Adumá, roja, ¿sí? Ahora, el color rojo, en la lista de la derecha, el color rojo. Y vamos a Mateo 27, verso 28, ya está ministrado en el tema de Pesaj, pero aquí lo vamos a poner así. Mateo 27, verso 28, y cuando lo tengan anotado, búsquenlo en la Tanaj, y cuando lo tengan en la Tanaj, me dicen un amén. 27, 28, ¿saquen? Amén. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Es decir, rojo, en pocas palabras. A ver, todos el 28, amén. Ahora ya de una manera general vamos a ver Hebreos, vamos para allá, Hebreos, esto ya lo hemos ministrado mucho en la fiesta de Pesaj desde hace 10 años. Hebreos en el capítulo 13 y en el verso 'Bendito es el abacados'. Un segundo. Hebreos 13, verso 12 y 13. Amén. Hebreos 13, ¿lo tienen? Sí. A ver, el verso 12 nada más saquen. Amén. Por lo cual también Yahshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Bendito es el abacados. Ahora, vamos a 2 de Corintios, amados Sahim, vamos para allá, 2 de Corintios, en el capítulo 5, 2 de Corintios 5, y en el verso 21, entonces decíamos que él no se contaminó, porque él se convirtió, se hizo pecado por nosotros. Sí lo anotaron, ¿verdad? En la lista. Entonces ahí puedes poner 2 de Corintios 5, 21. ¿Lo tienen a la vista? 2 de Corintios 5, 21. Amén, saquen. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Esto es más allá de lo que podemos entender. Eso es un juká. Yahshua HaMashiach mismo hizo un mandamiento. Él es juká. Muchos no entienden eso, por eso siguen pecando. A ver, todos el 21. Amén. Ahora pueden poner Yahshua sin defecto. Yahshua sin defecto. ¿Sí? Y pueden poner Hebreos 4:15.
Hebreos 4:15. Búsquenlo en la Tanaj y cuando lo tengan me dicen un amén. Anótenlo, Hebreos 4:15, y cuando lo tengan en la Tanaj me dicen un amén. Amén, saquen. Porque no tenemos un sumo Cohen que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado, eso es muy importante, pero sin pecado. Ahora, vamos a Hebreos, anótenlo ahí mismo, 9:14. Hebreos 9:14. Anótenlo, lo acabamos de leer hace un momentito. Anótenlo. 9:14, y cuando lo tengan me dicen un amén. Amén, saquen. Cuanto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Ruach HaKodesh eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Aleluya. Entonces el que sirve al Elohim vivo, lógico, le exalta bien, hace todas las cosas excelentemente bien para él. Anoten esto, nada más así como su sangre, su sangre. Bendito es Yahshua Mashiach. Y pongan Hebreos 9:7. 9:7. ¿Sí? Y cuando lo tengan me dicen un amén. Amén, saquen. Pero en la segunda parte, solo el sumo Cohen una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Qué día es? Yom Kippur. Ahora, anoten esto, nos limpia, nos limpia. Es muy importante eso. Por eso los que entendemos bien el sacrificio de Yahshua no buscamos el pecado, lo aborrecemos, nos da asco, nos da náusea. Nos limpia. Primera de Yohanan, vamos a Primera de Yohanan, en el capítulo 1 y el verso 7, esa cita ya te la sabes de memoria. Primera de Yohanan 1:7. Bendito el abacados. ¿Tienen Primera de Yohanan 1:7? ¿Sí? Amén, saquen. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yahshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Ahora, anoten esto, por favor, amados Sahim. Limpios de la muerte. Así que, totalmente limpios de la muerte. Y vamos a anotar Jacob, o sea, Santiago, pues, Jacob, que es lo correcto, 5:20. Limpios de la muerte, o sea, salvados de la muerte eterna. Santiago 5:20. Ahorita nos cansamos, sudamos, etcétera. Llegará un día, lloramos, que ya no habrá nada de eso. Dice Yahshua. Amén. 5:20, ¿lo tienen? Saquen. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, aquí no es que una persona cubra multitud de pecados de la otra, como piensa la católica. No. Sino que es la sangre de Yahshua la que cubre la multitud de los pecados, no una persona. Y por eso es importante ministrar y compartir la Torah rápido, porque el tiempo ya prácticamente se acaba. Ahora, en la parashá que se les compartió hoy en la mañana, que ya está filmada y grabada, entonces anoten esto como un resumen, por amor a los nuevos. Después de 40 años llegan al desierto de Sin. ¿Sí? Miriam fallece, ya lo vieron, ya lo vimos. Despuesito el pueblo está sediento. Moshe golpea la roca y por lo tanto no entra a la tierra prometida. ¿Sí? Bendito Yahshua Mashiach. ¿Ya lo notaron? Aarón fallece en Or-Aror. Sí, Aarón fallece. Su hijo Eleazar lo sucede como sumo Cohen.
Eso ya lo vieron, ya lo vimos. Las serpientes venenosas atacan el campamento. Ya se les explicó, etcétera, sobre la Lashon Hara y demás. Moshe levanta la serpiente de bronce. Y por cierto, ¿quién destruyó la serpiente de bronce? Aleluya. Lo acabamos de ver. Amén. Ahora, esto sí anótenlo. Moshe liderea las batallas contra los reyes emoritas. Por eso fue la Haftará de Jueces 11. Moshe liderea las batallas contra los reyes emoritas, Sihón y Og. ¿Qué buscaban estos? Impedir el paso del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aleluya. Ahora, vamos a ir a Yohanan, a Juan 4, en el verso 3. Juan 4, verso 3. Y se va a leer, yo te digo hasta dónde saquen. Yohanan 4, verso 3, prácticamente hasta el 30. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Amén, saquen. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sícar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo Yosef. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yahshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Yahshua le dijo: dame de beber. Pues sus talmidín habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo yehudí, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque yehudí y samaritanos no se tratan entre sí. Ya recuerdan las dos casas de Israel, ¿verdad? Sí, amén. Respondió Yahshua y le dijo: si conocieras el don de Elohim, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Adón, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Por eso ya habíamos ministrado que Yahshua no le dice: no seas mentirosa, Jacob no fue tu padre. No le dice eso, porque era casa de Israel. Sí se entiende, ¿verdad? 13. Respondiendo Yahshua le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nunca tendremos sed de pecar, nada. A eso se refiere. No tenemos ya sed de hacer ninguna cosa mala, más que de estudiar más Torah y practicarla. Aleluya. 15. La mujer le dijo: Adón, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Yahshua le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo: no tengo marido, Yahshua. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Yahshua le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ya hemos ministrado para los nuevecitos 5 libros de Moshe. Has tenido los 5 libros de Moshe y con todos no has hecho nada, has fornicado, no has cumplido la Torah. Es a lo que se está refiriendo el Eterno. ¿Seguimos? Le dijo la mujer: Adón, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Recuerda que Jeroboam había hecho que el pueblo adorara fuera de Jerusalén. ¿Seguimos? Yahshua le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Abba. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los Yehudim. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Abba en espíritu y en verdad, porque también el Abba, tales adoradores, busca que le adoren. Elohim es Ruach HaKodesh, y los que le adoran en Ruach y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mashiach, llamado Yahshua HaMashiach. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas.
Yahshua le dijo: yo soy el que habla contigo. Recuerda esas palabras, yo soy, ¿de acuerdo? Sí, yo soy, es su propio nombre. ¿Seguimos? En esto vinieron sus talmidín y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mashiach? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bueno. Entre tanto, hasta ahí nada más. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, hasta el 30 nada más. Ahora vamos al 12, vamos a Yohanan 12 y vamos terminando. Juan 12 en el verso 27, vamos para allá. Muchos han confundido tantas cosas y vamos aprendiendo todos. No digo que seamos los sabelotodo, pero vamos aprendiendo. Se va a leer desde el verso 27 al 50, saquen. Todos bien atentos, vamos terminando. Yohanan 12, verso 27. Amén. ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Abba, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Abba, exalta tu nombre. Entonces vino de los Shamaín una voz: lo he exaltado y lo exaltaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un malaj le ha hablado. Ahora eso es lo que los que tienen los dones del Ruach HaKodesh, o algunos de los dones del Ruach HaKodesh, a veces se escuchan cosas, pero los demás no disciernen o no escuchan lo que puede haber dicho un malaj. ¿A eso se refiere acá? Eso solamente por los dones, cada quien con los dones que tenga. Aleluya. ¿Seguimos? Respondió Yahshua y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la Torá que el Mashiach permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? ¿Te acuerdas? La serpiente de bronce, la Parashá, la Haftará, ¿sí? Por eso dice aquí: el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, pongan atención. Dice aquí: ahora es el juicio de este mundo, el verso 31. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuera levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Ahora, pongan atención. Falta muy poco tiempo para que se lleve a cabo, bueno, faltan muchas cosas todavía, pero vamos, poco tiempo para que se lleve a cabo la batalla de Armagedón. Entonces, empezará el milenio pronto, falta muy poco ya. La bestia y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego y el diablo será atado. Por eso está la situación como está. El diablo sabe que le queda poco tiempo, que le queda muy poco tiempo. Estamos a punto de llegar a Apocalipsis 12. Recuerden que Apocalipsis nos lleva a un orden, pero estamos a punto de llegar a Apocalipsis 12. Y vienen cosas tremendas, amados Sahim. Por eso estoy orando fuertemente y ayunando por toda la quejilá, local y mundial. Entonces es muy importante que se mantengan todos en santidad. Por eso dice: ay de los moradores de la tierra, porque Satanás, y a eso se le reprenda, ha descendido a la tierra sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso está la maldad como está. Falta muy poco tiempo. Tú aférrate a Yahshua. Seguimos leyendo Saquén y vamos terminando. Entonces Yahshua les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Esas cosas habló Yahshua y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Adón, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha relevado el brazo del Adón? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su esplendor y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban,
para no ser expulsados de la sinagoga. Y esto está ocurriendo con mucha casa de Judá, no están confesando, ya ellos ya saben que Yeshua, ellos le dicen así, Yahshua es el Mashiach, pero lo están confesando para no ser expulsados de las sinagogas. El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de los malajim. Entonces es muy importante, del abacados, entonces es muy importante que si tú ya creíste en Yahshua, digas que eres mesiánico, no importa que te apedren, no pasa nada, te vas al cielo. Aleluya. Seguimos y terminamos hasta el 50. Porque amaban más el esplendor de los hombres que el esplendor de Elohim. Yahshua clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Abba que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Abba me lo ha dicho. Cierren su Tanakh, y tú que eres Yehudí, entonces tal vez no quieras perder el puesto en la sinagoga, tal vez no quieras dejar de ser el cantor, pero mira, hay tantas maneras de servirle a nuestro Abba Kadosh Baruj, que no importa eso, lo importante es que te salves, eso es lo importante. Vamos a cerrar nuestra Tanakh.